Buenas noches, bienvenidos a un cineforo tertulia urbana más. Hoy con la película The Mosquito Coast, quien la va a dirigir nuestro presidente Ricardo Martínez, quien en el día de hoy está coronado. Así es que adelante, Ricardo. Hey, Ricardo. Buenas noches. Saliendo del coronavirus, ya yo estoy negativo. Lo que estoy es en recuperación. Pues, aunque hemos hablado brevemente de la película Mosquito Coast, que vamos a tratar hoy, esta película, que es una película del 1986, según tengo aquí yo en mi ficha, su director es Peter Weir y su principal director es Harrison Ford. Está basada en una novela de Paul Theroux, de la cual recientemente sus herederos acaban de hacer una serie, que está bastante bien la serie, según tengo entendido. Esto es una familia que deja Estados Unidos y se va a buscar una vida más simple a la selva de Centroamérica después de varios impases de negocio y esto. La película está filmada en Belice, en América del Sur, en esa selva. Y él es un padre un poco necio que se dedica a promover algo que está calificado como una distopía. Él cree que va a poder formar un nuevo hogar, una nueva forma de vivir en este sitio. Y para eso tiene varios recursos, ¿no? En el barco que va hacia allá, se encuentra con unos misioneros que también se dirigen a formar. Él cree que va a haber una guerra nuclear por todo el crimen que hay y se quieren salir de esto. Y una de las cosas que él quiere hacer aquí en la selva y hace es una máquina de hielo para llevar a este gran invento a esta persona. En todo este medio, la máquina de hielo tiene el nombre de Fat Boy, como la bomba nuclear que se tiró irónicamente. Y en el medio pasan por una finca de espárragos y hay mucha pobreza, pero la película trata sobre todo de, y yo lo hablé el otro día, tuve un debate con Yasmín ese día de aquella manera de colonizar un poco y ejercer como una nueva civilización. La película es amarga porque su final es extraño. Al final, los muchachos se quieren ir y hay un poco de caos. Esta película no fue muy popular en su momento. Harrison Ford siempre habla de ella con mucho cariño y dice que debió de haber sido mucho más importante, pero que no lo fue en su momento, le fue muy mal económicamente. A pesar de que últimamente es una película bastante revisionada, si se puede decir ese término, y está yendo a formarse como una película medio de culto. La gente la ve para esto. A partir de esta película, hay muchas otras que tratan temas similares. A mí me trae mucho la memoria como ese hombre colonizador inglés que llevaba la moral. Yo creo que al igual que el Robinson Crusoe y al igual que ciertas cosas de Capitán Nemo o alguna de estas películas, ¿cómo nosotros nos plantearíamos formarnos una civilización nueva si algún día nos tocara hacer? ¿Cómo la haríamos? ¿No? Este señor incluso en la película cobra un pueblo que se llama Jerónimo, creo, ¿verdad? Que queda arriba, al cual él parte a conquistar, ¿no? Y él se lleva muchos desengaños en el proceso.
yo decía que él y el pastor son como un alter ego, donde uno es la técnica y otro es la religión. Y ellos, entre ellos discuten cómo es que ambos van a conquistar este territorio. En esta última semana estuve leyendo mucho acerca de, en América del Sur hay varias colonias de menonitas, no sé si ustedes lo sabían, que tienen territorios independientes, o sea, territorios que están no regularizados, que pertenecen a Argentina o a Brasil o a Paraguay, incluso hay unos cuantos en la Guyana. Y hay unas colonias de menonitas que viven aquí, un poquito en, en esta utopía de crear una nueva civilización. Me gustaría oír un poco los comentarios de ustedes al respecto de la película. A mí es una película que me gusta mucho. La he visto 3 o 4 veces. Yo quisiera ahorcar al pastor. Me han dado varios instintos asesinos cada vez que lo he visto. Esta figura de este señor. Y él, que me da mucho, quizás la palabra es como rabia, ¿no? Porque él es un tipo muy controversial en cuanto a, sin duda es un padre abnegado, digamos, un padre un poco muy bueno, pero es un padre muy necio, donde todo gira en torno a una visión de él, de cómo formar esa sociedad y somete mucho a la mujer y a los muchachos a ese procedimiento. Pero también me acuerdo de esos 80s, y creo que lo llegamos a tratar el tema de cuando en la Guyana, pues estas iglesias que cometieron suicidios en masa, hubieron 2 o 3 de ellas Jim Jones, que se mudaron la y Guyana. también huyendo de Estados Unidos y formaron comunidades y al final acabaron con suicidio colectivo. En aquella misma época de los 80 hubieron varias comunidades negras que también fueron a África a formar comunidades de nuevos americanos o retornos nuevos. Es muy importante poner bien claro que esta película fue muy mal recibida en su momento. Dejó pérdida, mucha pérdida. Jack Nicholson iba a ser el papel protagonista al principio y lo declinó. Pero últimamente ha ido subiendo su nivel de rating hasta llegar a 76. En Metacritic tiene 49. Pero como decía también en algún momento Yasmín, él genera una cantidad de daño ambiental en la selva queriendo construir algo nuevo. O sea, de todo lo que él quiere escapar, él comete algo del mismo error en su proceso. Hasta la manera que los muchachos al final se van y él muere y lo abandona. Entonces, vamos a ir a ver quién levanta la mano para ir construyendo un poco el discurso de esta noche. Yo puedo Julio, ser el primero si dele. alguien más. Déjeme dar la entrada a ya. Bueno, son varias cosas, todas breves. De entrada, el personaje que hace Harrison Ford me cayó mal desde entrada, desde la misma, desde los primeros diálogos. ¿Por qué? Porque él estaba siendo un empleado irresponsable. O sea, el patrón le pagaba para que él hiciera un trabajo específico y su tiempo lo dedicaba a hacer otras cosas. Entonces ahí ya el personaje me fue dando unas luces
de que era enredado, era problemático. Y yo no pude salir de esa forma de verlo durante la película entera. Si bien él planteaba buenas intenciones, pero la ejecución de ellas le salió mal, porque, como Ricardo dijo ahorita, la máquina que él construyó en el monte para tratar de hacer algo bueno, al final terminó cayendo en lo mismo que él criticaba. Las razones por las cuales él se va de Estados Unidos, él criticaba ciertos lineamientos y él al final cayó en unos lineamientos también perfectamente criticables. A mí, yo soy un eterno enamorado desde chiquitico de Helen Mirren, de la actriz. Esa señora es preciosa, no podía dejar de mencionar. Comparando las actuaciones de él, o sea, no la actuación del actor, sino las actuaciones, lo que él hizo en la película, lo que el personaje hizo, comparándolo con lo que hizo el religioso. El religioso pudiéramos decir que fue exitoso, porque él logró una comunidad también ahí y tener como una, si pudiéramos decirlo así, una secta que funcionaba y estaba ahí la gente prosperando y echando para adelante, aún él representando una línea de pensamiento que muchos pudiéramos criticar. ¿Por qué digo que esta película, y ya para terminar, por qué digo que esta película me recuerda a Paraíso Cercado, el libro que moderamos hace un par de años, 2 o 3 años aquí? Porque es que el concepto de paraíso de una persona, cuando se intenta implementarla en otra y forzarla en otra, ahí mismo en la otra dejó de ser paraíso. Y él tenía una idea que en los otros no era lo que él tenía en su mente. Entonces, en ese punto, yo considero que hay una semejanza notable. Así es que por el momento, hasta ahí lo dejo. Y si alguien más se anima, pues adelante. Doña Lice. Adelante, doña Lice. Sí, mira, a mí desde un principio, yo lo admiré y por ser un hombre tan brillante en sus ingenios y en sus inventivas, pero en todo momento yo lo vi como un hombre sumamente egoísta, un hombre manipulador, que supo meterse a esa familia en un bolsillo, pero de una manera increíble. La mujer lo veneraba. Me encanta también Helen Mirren, para mí es una de las mejores artistas que existen ahora mismo. Y Harrison ni se diga, pero el asunto es la película, el tema. Él los llevó, los sacó de un lugar como los Estados Unidos en los 80s, que con todos los problemas que pudiera haber tenido, él no podía encontrar en ningún otro sitio que no fuera en su mente psicótica, porque para mí era un psicópata que desde un principio y sobre todo al final. Porque él no engañó nunca a los niños ni a la esposa diciéndole lo que quería hacer, su ilusión de crear ese paraíso que no fuera que fuera en la jungla, que no fuera en los Estados Unidos. Pero en realidad cuando él llega allá y hace todo lo que tiene que hacer, el niño, sobre todo, se va dando cuenta de que el padre está un poco fuera de sí mismo. Y inclusive, al final,
él se dio cuenta de que verdaderamente el padre lo estaba llevando a la destrucción total y absoluta. Ellos iban directo a la muerte, todos. Él los iba a llevar a la muerte con tal de seguir en esa psicopatía, porque es que desgraciadamente así es como yo lo veo. Es un psicópata desde el principio hasta el final, pero al final fue donde se enloqueció verdaderamente. Y quería destruir a su familia, destruir todo con tal de lograr su objetivo. Esa es mi manera de verlo. Gracias. Ricardo, ¿quiere decir algo aquí? Sí, yo creo que primero dar un dato de que el guión fue adaptado por el mismo guionista de Taxi Driver. Yo creo que en esta película hay una pregunta constante en los reviews que he leído siempre. Primero dicen que la actuación de él es muy buena. De Harrison Ford dicen que su actuación en esta película es realmente buena. Excelente. Él venía de interpretar a Han Solo y él venía ya con una carga emotiva fuerte. Pero ¿por qué es que para los americanos él se convirtió en un carácter tan despreciable en esa película? O sea, todo el mundo que sale del cine con esa película salía como incómodo, como encuadrado. Por eso, porque era un manipulador psicópata. Pero ¿qué pasa? Si el manipulador deja dinero y se inventa una computadora como Steve Jobs, pues entonces a todo el mundo le cae bien y es simpático. Si es Tesla, también. Si es Ford, también. Pero lo que pasa es que este tipo, el pobre, era como medio... No tenía sentido, mi amor. Era poco efectivo. Él no logró como concretar nada. Yo creo que su sueño era muy grande para lo que él vendía. Pero vamos a darle paso a Yasmín, que tiene su mano levantadita ahí, militarmente hablando. A Yasmín. Hola, buenas noches. Lo primero es que todas las observaciones han sido válidas y me gustó mucho lo de Julio, que es algo medio nuevo que he oído acerca de la comparación del paraíso cercado, de ese libro, la definición de paraíso. Y yo creo que diste en el punto donde se nos es tan difícil a nosotros entender qué era el objetivo de este señor. Era un hombre de contrastes y la película es de contraste total. A mí me acordó mucho, y yo lo había comentado, creo que en el chat, al libro de Janet Walls, El Castillo de Cristal, que hicieron una película también, donde había un personaje hombre familiar que era una persona muy inteligente. Lo que pasa es que esto, El Castillo de Cristal, la novela, que fue una narración de lo que le pasó a esta niña, es una autora que escribió en el New York Times, pero el concepto de la dinámica de familia de esta película, basada en esa novela, es muy parecido al concepto de la dinámica de familia de Castillo de Cristal, donde este señor era un inventor, se sentía, dudaba, esa duda de todo lo que es Estado americano, dudaba de las autoridades, dudaba del modus operandi de los negocios, porque ¿por qué él se quiere ir de Estados Unidos? Porque está dudando y está cuestionando y no está de acuerdo con nada de lo que él está viendo, los trabajadores, el sistema de agricultura, y es lo mismo que pasa en el Castillo de Cristal. Él echa a un lado todo lo que es status quo. Si viene un policía a ver si se le pichó una goma, no, ese es el FBI que me va a, o sea, esta cultura de duda en todo lo que es autoridad. Más sin embargo, él en esta película, el personaje principal rechaza todo eso para tener una distopia donde él se convierte exactamente al final en la persona autoritaria a la cual él está rechazando en su momento. Entonces, para mí, yo de verdad, fue como todos más o menos hemos dicho, es una película incómoda de ver.
Yo soy una persona que tengo mucha paciencia, no he tratado de no ponerme con coraje con muchas cosas, pero me dio coraje porque la diferencia de la discusión, de verlo con los ojos modernos, de pensar que eso fue un abuso infantil a esos niños, porque ¿cuál era el objetivo? Iban a estar solos, se diferenciaban de los locales, porque él mismo los diferenciaba, o sea, ellos celebraron Thanksgiving solos, con su corbatica y su ropa linda. No había mucha interacción, no iba a haber, yo de verdad me pasé la película entera pensando, y estos muchachos nunca van a tener una relación, nunca van a tener una novia, un novio, no van a ¿qué es lo que van a hacer? No se van a reproducir. El personaje principal era ateo, rechazaba por completo la religión, mas sin embargo se sabía la Biblia de cabo a rabo. Citaba pasajes de la Biblia como si estuviera citando pasajes escritos propios. Quiere liberar a los trabajadores, pero organiza una comunidad semifeudal, donde él es el que decide, él es el principal. Es inteligentísimo, es un estilo, me acordó mucho a MacGyver, la serie esa de televisión de los 80 precisamente, donde todo se inventaba y todo lo arreglaba con un chicle. La bomba más grande, él le pone un chicle y lo resolvía. Este señor hace una máquina con material de yo no sé dónde, y yo he vivido con ingenieros toda mi vida, y me fascina esa parte de invención y la ingenuidad de una persona que puede crear un juguete como una máquina enorme de hielo que se convierte precisamente en lo que él no quería. Y él no quería, él estaba opuesto a la parte ecológica del medio ambiente, mas sin embargo, después que esa máquina explotó, ese río ya nunca sirvió para nada. Y una de las escenas que más contraste tiene es y ahí las psicólogas pueden iluminarnos un poco de este tipo de personalidades, donde una persona que puede ser brillante tiene cosas que son de no pensar. Por ejemplo, este señor cogió un bloque de hielo, lo envolvió en unos sacos y pensó que después de varios días el bloque de hielo iba a estar ahí para él enseñárselo a los otros. O sea, para mí eso fue una escena que retrató al personaje, donde era un personaje totalmente inocuo a la realidad. O sea, él tenía su realidad. Eh, la película en sí tiene muy buena fotografía. Sentíamos que estábamos en la selva, sentíamos que estábamos en esa comunidad, y la verdad es que al final él rechaza cualquier ayuda de comunidad. O sea, cuando no le salen las cosas como él, ese núcleo familiar de esa veneración, y en el Castillo de Cristal pasa eso, donde la madre se convierte al final, y eso es real, se convierte en una persona homeless, sin casa, porque siguió al padre toda su vida. Que había enfermedad mental ahí, yo no puedo juzgar eso porque no tengo las herramientas, pero de que era una personalidad bien rara, es una cosa. El último comentario que voy a hacer es el comentario de Ricardo acerca de la colonización. Cuando nosotros vemos estas películas, y me lo hizo entender en un diálogo que tuvimos, cuando vemos esta película con los ojos de la modernidad, decimos eso, lo que yo estoy diciendo. Es una persona, lo que dijo doña Lice. Pero Ricardo nos acordó que todos los colonizadores fueron familias y personas que tomaron caminos que eran irreconocibles para la persona normal, y tomaron ese riesgo. Lo que pasa es que lo tomaron por un motivo, y el mejor colonizador fue el religioso, que quiso establecer una colonia y eso, pero en una conversación anterior, yo no entendía por qué podíamos pensar que esta persona era un colonizador, pero de verdad que sí. O sea, si le hubiera funcionado el proyecto que él tenía. Claro. Era
ir al exterior, tratar de hacer algo nuevo, pero definitivamente que no le funcionó. Pero la película es incómoda, pero gracias por escogerla, porque las actuaciones son muy buenas y el tema da para mucha discusión. Gracias. Gracias, Yasmín. Ricardo. Está ocupado. Dale, Julio. Mira, apaga ese celular y ponte para nosotros. Dale. Algunas palabras a lo que dijo Yasmín. Sí, yo creo que es así, o sea, todo acto de colonia es un acto un poco de soberbia, ¿no? O sea, y un acto, pero la gente muchas veces lo hacía partiendo a buscar mejores destinos. En este caso, lo que pasa es que choca que él parte como un colonizador positivo y acaba siendo un villano casi, ¿no? O sea, ese es su dilema. Y por otro lado es que él es muy incongruente con su discurso, ¿no? Y es muy obstinado. Pero todos esos personajes son un poco así. Para mí, la persona más obstinada que yo recuerdo de mi infancia era el Capitán Nemo de 20.000 viajes de lengua submarina. Yo decía, óyeme, pero qué tipo que eran esos, en Santísimo Jesús María y María José. Pero lo admiré mucho también porque tenía, en ese libro hay unos grandes discursos acerca de la humanidad y cosas muy interesantes. Dale paso a alguien y vamos a ir elaborando. Mi líder. Adelante, Yulisa. Tami está antes que yo, lo que pasa es que se le cayó la manita. No, Tami se salió de la fila, perdió su turno y luego se puso en la fila. Tami, no te, óyeme. Adelante, El Tami. que se sale de la ¿Cómo fila pierde el así? turno. Saludos, buenas noches. Ya es de noche, ya aquí se está oscureciendo. Gracias a Dios. Lo primero que le voy a decir es, el personaje del inventor, puse en el chat que él en un momento, él era muy brillante, pero llegó un momento que se perdió en su perspectiva y no quería perder, como dijeron los demás, era obstinado con su opinión, pero yo no solamente le vi esa situación, porque esa yo la veía constantemente en el área de trabajo anterior. Siempre tenían ese miedo de que le iban a robar su invento, de que fueron a acabar con él, que querían robarle sus creaciones. Pero perdió la perspectiva. Y no sé si ustedes ya tocaron el punto en donde usó a su propio hijo para que lo ayudara a crear, o sea, a asesinar a las personas que estuvieron ahí. Y como él no pensó que si los encerraba con el arma, podía provocar que ellos trataran en el momento mismo del pánico, iban a agarrar lo que tuvieran en mano para poder subsistir y salir de ahí. En este caso, agarraron el arma y hubo una explosión que provocó que se esparciera el metano o el etanol, no recuerdo cuál era el combustible que él estaba usando en ese momento, y provocó un daño mayor. Eso sucede cuando las personas no pensamos antes de tomar acción. ¿Qué podría pasar? Pero eso es un buen ejemplo de lo que pasa muchas veces con nuestros inventores cuando se apasionan con algo y no se dan cuenta de que deben verificar si realmente deben hacerlo o no. Porque lamentablemente mucha gente dijeron que la bomba atómica se hizo con fines pacíficos, pero realmente se usó para la guerra. Y eso suele pasar. Ahora, en la parte en donde él manipuló
a su familia, donde su esposa siempre creyó en él porque lo veía como un hombre visionario. Ella se dejó guiar en todo momento, pero en ningún momento se le prendió la lucecita de que ya estaban poniendo en riesgo a sus propios hijos en medio de su aventura. Lamentablemente, también vi una parte que me impresionó mucho y fue el dominio de la palabra de la Biblia. Ambos la sabían, tanto el inventor, desde la ciencia hasta el religioso, y ambos la usaban perdón, mami, a su conveniencia. Ambos lo usaban a su conveniencia. Y cuando hacían el uso de ambas, tú dices, cónchale, pero ambos tienen razón. El asunto está en el equilibrio. De un lado el fanatismo y del otro lado la poca credibilidad en la palabra misma que él conocía sobre la Biblia. Él no creía en Dios, el científico. De ahí es que cuando él dice que va a crear un lugar nuevo y el Señor lo invitó, el pastor lo invitó, el reverendo, a su comunidad, él no quiso ir. Él no quiso, pero cuando llegó a esa comunidad y vio que él había logrado lo que él no terminó de lograr, que se rompió a mitad del camino, del proceso, él sintió rabia. Para mí fue más bien envidia porque aquel lo logró y él no. Tanto así que él dice que él va, cuando él escucha en el río que el hombre está hablando en la iglesia, él para y dice, voy a darle una golpeada al otro. Cuando él va, lo que ve es un televisor. O sea, que además de eso, el hombre tenía electricidad y tenía acceso a los canales de televisión, lo que ellos no tenían tampoco. De ahí es que para mí su ego lo hirió tan grandemente que él lo cegó la ira y quemó. No pensó en las personas que estaban ahí, que mucho suele pasar, a muchos les suele pasar. No piensan en las consecuencias de lo que provocan. Bueno, yo creo que por ese lado hay otro aspecto, y es la admiración que tenían los hijos hacia su padre. Ellos lo veían como que él lo podía todo, porque él de la nada creó una máquina y ellos siempre estaban juntos. Si se fijan que el más pequeño de los dos varones siempre quería estar, cuando el padre le mandaba a buscar al grande, él quería siempre decir, papá, yo te apoyo, pero después llegó un momento que el niño estaba en contra de las opiniones y de las decisiones que tomaba su padre, al punto que prefería, ya no lo admiraba, sino que ya lo odiaba. Decía, era preferible que murieras para ellos seguir vivos. La película realmente me gustó. A mí sí me gustó. ¿Por qué? Porque precisamente me sacó de lo que estamos acostumbrados, a romance, a suspenso, a los diferentes tipos de películas. Esta fue para mí muy buena. Me puso a pensar y a analizar por qué las personas tomamos decisiones muchas veces sin verificar, sin pensar qué podría pasar después. Y ahí vi que él era muy impulsivo y que llegó un momento que ya al perder la perspectiva, ya él, si tú no estabas conmigo, estabas en contra de mí. Y se lo dijo a su mujer, y igual a sus hijos, y hasta el único hombre que realmente se mantuvo con él, que era el barcadero, también
lo sacó. Pero aunque lo sacó, él entendía que él no los podía dejar. De hecho, él fue y le llevó las 2 baterías necesarias y combustible. ¿Para qué? Porque ya él sabía que venía una tormenta, pero padre no quería aceptarlo. ¿Por qué? Porque él decía que él tenía todo controlado. Ya él no era un inventor, ya él se creía un todopoderoso. Ya, no tengo mucho más que decir. Él era Dios, él era Dios. Gracias, Tam. Pero Cuando tú sí, dijiste pero que los hijos lo admiraban, la esposa también lo admiraba mucho. Eso Ujú. me, sí, pero que eso me todo eso es recuerda, normal. eso me recuerda a mi matrimonio, que cuando empezamos, mi esposa me admiraba mucho y ya no digo más. Pero lo que pasa con eso está, yo creo que la película plantea ese dilema, un dilema moral, y contrapone estas 2 cosas, 2 personajes que van al mismo sitio. Uno va a enseñar una fe, el otro va guiado por una técnica. Uno va a redimir alma, el otro va, entre comillas, a culturizar alma. Uno es persistente hasta el final y paciente como soldado, y el otro es activo, pasivo, activo así, desenfrenado. O sea, esta película lo que te plantea son muchos dilemas, de muchos cuestionamientos de eso, como esa distopía, ¿no? Como que ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso si necesitamos formar una nueva sociedad? Dale la manita a Yulisa a ver si habla en alemán después de un mes. Hola, mi líder. Bienvenida de nuevo. Adelante. Hola, chicas y chicos. ¿Dónde bajó esto? La verdad es que sí, que me hicieron falta. Me hicieron ¿Viste? mucha falta. Fue un Oye, mes Julio, oye, apunta. Sí, eso es. Julio me hizo falta. Ah, Déjame ser más específico. eres un La hipócrita, película, Yulisa, sí. eres un hipócrita. Ay, no, ay, no. La película fue muy buena. Realmente, y me encanta las lecturas comparadas de Castillo de Cristal. Castillo es, ¿no? Palacio de Cristal, ¿no? Las Y Castro. exacto, y de Paraíso Cercado. Realmente pude, con la cita de ustedes, pude ver en los dos el paralelismo en esas 3 obras de aspectos realmente distintos. Glass Castle es una película, yo a mi manera de verlo, superior en cuanto a actuación, en cuanto a trama. Bueno, realmente yo creo que él estuvo nominado, incluso el actor de Glass Castle. Sí, y la muchacha, pero lo importante de Glass Castle también es que ella escribió el libro, o sea, Janet Walls era una de las hijas. Era una de las hijas, sí. Y esa fe ciega que describe Tammy, que describió, creo que doña Lisette, es lo que a mí me impactó en esto, en la unidad familiar, en la dinámica. En la dinámica familiar, claro, es la misma dinámica. La madre obsesionada con el padre, los hijos que están arrastrados en esa dinámica, o sea, atrapados ahí, y que de alguna manera tratan de huir, salen, ¿verdad? Se fisura algo dentro de esa dinámica, ya sea porque realmente el personaje, como bien dijo Tami, me fascinó eso, o sea, pierde la perspectiva a tal punto que ya la misión ya no hay una misión, ya él es Dios, o sea, ya se convirtió en el Salvador, y en el caso de Glass Castle, él tenía el problema del alcoholismo, ¿no? Que agravaba la cosa, o sea, el matiz era un poquito más, digamos, más creíble, más real, más aterrizado. Incluso acá, quizá me lo perdí,
pero el momento, quizás después alguien puede aclararme eso, pero el momento en que ese chico adolescente decide irse, me parece a mí que es cuando la amiga le dice que no, que nada se ha quemado, ¿no? Que Estados Unidos sigue en pie, y ellos entienden que, ¿verdad? Que es el punto de inflexión donde ellos dicen, pero papá me ha engañado. Creo que fue un poco precipitado ese cambio, ese switch, ¿no? En los niños, porque ya ellos venían con el deseo de irse, y como qué fue lo que los movió hacia el deseo de irse. O sea, no sé, como que ahí la película le faltó algo. Es una crítica un poco al margen. En cuanto a la utopía que Julio señaló, me encantó eso realmente. Nadie puede crear una utopía colectiva. Yo creo que las utopías, tú te puedes sumar a una utopía por voluntad, pero nadie puede imponer una utopía. Y yo creo que ese mensaje, tal como en Paraíso Cercado, está también bien claro. Los dos, tanto el pastor como padre, eran dos personajes siniestros, ¿no? O sea, yo creo que el padre... Son oscuros los dos. Son muy oscuros, sí. El pastor realmente esconde o va a esconderse, ¿no? Él va, hay todo un escondite ahí. Uno es que use la palabra de Dios para, ¿verdad? Porque yo no creo que él creyera en nada. Yo creo que eso era una bonita excusa. Y segundo, fíjense que él tenía una red de corrupción que en Baltimore le cierra la iglesia y él termina escondido, vamos a decir, ¿no? En la selva. O sea que la palabra de Dios era un escondite. Se sentía que la colonización, para traer de nuevo la palabra, era la colonización de las almas, ese deseo que tienen los occidentales de ir a los lugares a imponer sus creencias, ¿no? Del otro lado pasa lo mismo, solo que, como dice Ricardo, no a llevar la palabra de Cristo, sino a llevar realmente la técnica del hombre. Es otra manera de colonizar y de culturizar, ¿no? Pero al final son colonizadores los dos. Y hay un mensaje ecológico muy... que a mí me gustó mucho. Yo no sé si en los 80 esa fue la intención. Quizá es una lectura que le estamos dando. No, esa era la intención. No era la intención, no, mi amor. En esa época. Yo no estoy segura. Yo lo voy a dejar vamos a decir. No, en ese momento, en el 86 existía ya eso. Sí, claro que Acuérdense sí. que en el 86 fue Chernobyl. Fue Chernobyl. Fue Chernobyl. Pero Chernobyl todavía estamos en la sorpresa. No, pero en el 86 ya había un movimiento ecológico de los 80, que era el neohipismo ese que hubo. Totalmente, sí. Eso ya Lo que pasa es que desde la lectura del 2022, creo que podemos captar un poquito más rápido el mensaje. Vamos a decirlo de esa manera. En el 80 era un mensaje muy sofisticado todavía, muy aislado. Es correcto. Digo, según mi memoria, yo en los 80 era una bebé todavía, pero, sí. Pero una niña. Realmente yo no creo que se haya leído de la misma forma ese mensaje. Jamás, Lula, jamás. Pero sí puedo hacer una observación con ese punto. No necesariamente era un mensaje ecológico / medio ambiente. Exacto. Pero sí era un mensaje donde él estaba hablando de armas nucleares en la parte continental de Estados Unidos, y ahí cae en lo que dijo Tammy, que siempre se ha conversado, discutido, balanceado el hecho de que Von Braun, Richard Feynman y todos los
todos los judíos que vinieron a Estados Unidos a trabajar en toda la parte El nuclear y mismo de bomba Einstein. atómica, El mismo y Einstein. y Einstein, o sea, querían hacer algo bueno, pero resultó malo. Entonces puede ser que esa coletilla de que contaminé el río fuera una coletilla puesta, pero el hecho fue que él hizo una máquina de hielo y no fue una máquina de hielo, sino que fue una bomba. Una, fue una bomba. Entonces no tenía que ser un mensaje ecológico, lo estamos leyendo así más que nada, pero era válido en aquella época, porque estamos con la misma cosa, no queremos armas, lo que queremos es una máquina de hielo. Claro, llevándolo al análisis, como lo estamos haciendo ahora, llegamos a ese entendido, ¿no? Pero el que lo lee, el que ve la película rápidamente, entiende desde el 2022. Lo traigo como una reflexión, ¿no? Para entender cómo las lecturas van cambiando a través de la historia, ¿no? Y cómo algo puede mantenerse vigente y sin embargo no significar lo mismo. La significancia cambia con respecto al receptor, ¿no? O sea que eso es algo interesante y sigue válido. Quizá la amenaza nuclear hoy en día esté creciendo, dadas las circunstancias, pero hasta el día de hoy el tema ecológico nos preocupa más algo que vaya a dañar las aguas de una selva, ¿no? Es más inminente el peligro a una arma nuclear. Pero en fin, lo traje a colación porque me pareció interesante mientras lo escuchaba. Pues en resumidas cuentas, creo que la película sí llama a la reflexión. Es una película que no nos pueden agradar los personajes. Es todo lo que nosotros no quisiéramos ser, ¿no? El mentiroso, las personas oscuras, las personas egoístas. Nadie quiere ser un genio y utilizar su genialidad para destruir su familia, ¿no? O sea, pero eso también existe. O sea, hay egoísmos que arrastran a las personas que tienes alrededor hacia abismos que no necesariamente son parte del plan, ¿no? Y creo que eso sucede todos los días. Eso sucede todos los días. En resumidas cuentas, hay que estar en consonancia, ¿no? En el mundo en que vivimos. Aislarse no necesariamente es la solución a nuestro problema. Empezar de cero es una negación a la civilización y a todo el acumulado histórico de la humanidad. No necesariamente toda esa carga que la humanidad viene trayendo consigo a cuesta es 100% buena, pero hay un cúmulo en el que sí nos vamos subiendo, ¿no? En peldaños construidos por nuestras propias creaciones. Y estas creaciones pueden ser revisadas, pero lo absurdo de una utopía, de comenzar todo de cero, es imposible. Yo entiendo que es imposible, nada más que fatalmente venga un verdadero fin de las civilizaciones y sobre la ceniza tengamos que empezar de cero. Y entonces eso no lo deseamos. ¿Sabes que hay varias películas que yo he visto con temas similares, sobre todo con la colonia de Indochina, de aquellos colonizadores que se fueron a Asia a hacer las plantaciones de caucho, que pasaron más trabajo. No, plantaciones no, a sacar caucho. Sí. Bueno, a plantar caucho. No eran plantaciones de caucho, porque el caucho no era que estaba natural, era que lo sembraban. Perdón. Hay una película, por lo menos yo he visto dos, una ahí en Indochina y otra en el Congo, que son bastante parecidas. Pero que el caucho dura decenas de años para crecer. No, el caucho no dura tanto, no.
No, No. quizás estoy confundida, le voy a Está dar un confundida, vistazo. sí. Pero yo creía que esas No, el en caucho, Amazonas, el caucho por era, ejemplo. es natural de esa zona, pero las plantaciones eran sembradas. Bueno. Igual que el alcornoque que se saca el corcho. Ah, Eso era doña Billy. todo. Gracias, Ricardo. Muy buena lección. Vamos, doña Billy. Dele. Bueno, yo creo que es un mensaje de las dos dicotomías de los dos personajes que quieren venir a hacer un bien, de alguna forma u otra. Yo he conocido mucha gente que vienen con grandes ideas y muy grandes proyectos. También creo que es una crítica a la incapacidad de poder hacer proyectos y ver las cosas a largo plazo, las consecuencias. A mí me parece que el padre era admirado por los familiares porque él es realmente el de la tecnología mental y apropiada. Él hacía las cosas y las creaba porque pudieron tener hasta aire acondicionado. Hay ese gran proyecto de que si tuvieran hielo quizás iban a conservar mejor los alimentos. He conocido tantos misioneros que vienen aquí a hacer tantas cosas extrañas. Hay una que vino de que por unos camarones que se sembraban en los arrozales, que vino con la mejor intención, pero ya no entendía que no era igual y resultó ser una plaga porque se estaba comiendo el arroz. Entonces, ese tipo de errores, así mismo lo hizo Fondo Negro, que pusieron a todo el mundo rico en el campo tan rápido sin darle un sustento psicosocial, que todos decidieron tener 3 mujeres y poner un colmado y nadie quiso seguir trabajando. Entonces, en parte, la enseñanza de lo que nos quiere decir él es que a veces las buenas intenciones obsesivas de que la tecnología puede llegar, como también hay quienes, yo cuando estaba en el 80 había un señor que quería implementar una computadora en vez de un maestro, que ahora creo que se va a dar, estamos hablando de 40 años, nos dice que ese tipo de persona viene con una intención obsesiva positiva aparentemente de que pueden lograr un cambio, como lo logra tal vez el vacunar contra el polio. Entonces, ahí es que está la diferencia. Claro que había un mensaje para mí de ecología porque ya había pasado lo de los Three Islands antes de Chernobyl. Y claro que hay un problema grave porque hay estudios del agua que mi marido trabajó donde era por el gobierno y los datos no salieron hasta 30 años después porque estaba totalmente contaminada toda el agua rural. Entonces, ese sistema escondido, ese señor sin querer queriendo, lo manifiesta sutilmente en una sociedad donde todavía no se sabe quién mató a Kennedy, porque es normal que sea un sistema así. No estoy diciendo que el de nosotros es fabuloso, pero estoy diciendo que el American Dream no necesariamente necesita todos esos datos. Lo ponen con un personaje estilo, como dice Steve Jobs, que era de remate, que no dormía, que no comía, que lo mismo que el de Tesla, porque esos son los inventores. Recuérdense de todas esas historias de los grandes inventores como Madame Curie. Y los artistas se vuelven locos. ¿Por qué él se volvió loco más al final? Porque cuando uno fracasa, uno pierde la cabeza. Muchísimas gente van a África, de Suecia, de qué sé yo, que agarran con todos sus muchachos y se van para allá, de que a ayudarlos, porque eso es el futuro. Y creo que van con una intención positiva. Donde está lo negativo es en que yo creo que las universidades carecen de lo que se llama una filosofía ética. Y lo estamos viendo en la biología, lo estamos viendo en la medicina. Entonces, cuando el ser humano está siendo educado de manera ciencia solamente,
sin una estructura filosófica del hombre. Entonces no hay ese pensar de qué yo debo hacer, cómo yo me estoy haciendo. Entonces, crean todo un caos, como dijo Tami, que es verdad, que la bomba atómica se hizo para que no la tiraran. Y es verdad que no la han tirado. Está ahí, pero estamos toditos asustados. Y como estamos toditos asustados, quizá no la tiren. Y además de que los japoneses seguían peleando y tuvieron que echarle 2. Entonces, creo que el mensaje es, ¿qué tantos proyectos que con la mejor intención del mundo yo puedo hacer que puedo crear un problema? Y me acuerdo mucho de la muchachita con los camarones que terminamos, que sonaba muy bueno y que se terminaron comiendo el grano de arroz. Y muchos otros proyectos que hace las Naciones Unidas, que hace las organizaciones mundiales, porque hay una urgencia aparentemente. Entonces, pienso que la película manda mucho mensaje. En cuanto a lo de Glass Castle, la muchacha tuvo la gran ventaja de que perteneció a una escuela famosa que es de las 7 Sisters, que son las 7 universidades que se mantuvieron para que las mujeres se educaran, que se llama Barnard. Y Barnard le da una beca a ella. Y ella sobrevive gracias a Barnard, y Barnard es la que le hace que haga su libro. Digo, esa historia yo me la supe porque ahí fue que estudió una de mis hijas. Entonces, ¿qué es lo bueno del sistema? Que sí que hay gente que pueden ayudar a una que tenía ese problema. También hay otro cine de un señor, un loco, que decidió también irse a vivir en el monte de Estados Unidos, de los hongos y la que sé yo qué, y cogió, no sé si ustedes la vieron, que cogió como un bus y encontraron realmente todos sus escritos. O sea que existen gente. Muy buena, es Deep in the Woods, ¿qué se llama? Ajá, y él dejó muchísimas cosas escritas. Él también tenía una situación que no podía como entender el sistema que todos nuestros sistemas no son perfectos y hay gente que no pueden vivir con esa imperfección o con ese oscurantismo. La película enseña un poco el cuestionarse, no a pequeños proyectos. ¿Qué también hago yo prestándole demasiado dinero a la muchacha del servicio sin saber en qué ella lo va a usar? Si es para jugar, si es que ella quiere una casa. O sea, yo voy viendo la dimensión de la necesidad del ser humano a veces de tener buenas intenciones. Porque lo que él estaba diciendo es lo que está pasando un poco, que hay una violencia, que tú llevas a tu muchachito a la escuela y no sabes si va a salir vivo. Aquí también, que tú sales a la calle y te pueden asaltar. Entonces, es como un llamado no necesariamente al sistema norteamericano, sino al sistema en general. Sí, y creo que viene de que él creía que iba a ser mejor que el pastor. Y es verdad que hay muchos pastores como ese hombre. No presentaron un pastor que esté violando, sino un pastor que lo que se veía que él estaba viviendo de los tristes e infelices, porque no hay cosa más mala que tú tener esperanza de vida en el otro lado, que no tiene nada de malo, pero si tú estás fuñido, tú lo que quieres es saber que aquí tú vas a pasar trabajo, pero que allá arriba tú vas a estar de vacación. Entonces, hay como no solamente un oscurantismo, a mí me parece el personaje más sano, menos malo que el pastor. No quiere decir que yo no soy creyente, no sé si me hago entender. A mí me pasa igual. A mí me parece que él iba con las mejores intenciones del mundo. A mí me pasa lo mismo. Que el poder y el crear y los ingenieros, oiganle el nombre, ingeniería.
O sea, ya de hecho es un título de Pero ingeniarse. doctora, yo le voy a decir Yo no una soy cosa. ninguna doctora. Mire, listen, puso Sí, al niño a matar. pero, De buena intención, señores, de buena intención. No, yo le estoy yo diciendo. lo sé, pero ustedes no saben lo que somos capaces de hacer cuando una gente está en peligro. No, pero que la gente se quedaba en la colonia, ¿Eh? en esa época de ¿Quién colonización. soy yo para juzgar si yo veo mi familia que está mal y estos locos que se ven que no se iban? Óyete, yo no estoy Pero diciendo que que sea el correcto. asunto de, a nivel de sobrevivir, la niñez es muy relativa. A los 14 años en la selva con una arma hay que tirar un tiro a quien sea. Ah, sí. Eso, Y también que es eso un es así. llamado, es un llamado y una crítica Y ya, Lo- perdón, cómo eso nosotros, perdón, los es latinos, peligro. perdón, Eso Billy. es peligro. Perdón, Billy, y ya los forajidos, los armados que llegaron, le estaban echando el ojo a la esposa. a la mujer, porque esos son los Pero mira, guerrilleros. Sí, en pero que YouTube- antes de eso, estamos arrastrando a la familia a lo desconocido, a un momento de inseguridad. O sea, claro que, pero de buenas intenciones, lo que le quiero, desde mi punto Ellos de se vista. creen que lo van a hacer mejor, porque así que vienen las familias a sembrar en Honduras y en qué sé yo qué, y en Haití, que conozco muchos canadienses que ahora están aquí, que salieron con lo que tienen puesto, porque les quitaron todo y lo secuestraron. Sí, señor. Y fueron allá con esa, cuando yo lo oigo la historia de ellos, es la misma historia. Y yo fui allá porque algo solar y que yo quería ayudar a la comunidad y bla, 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 bla. Y están aquí los pobres, menos mal que son Una mano blanquitos. adelante y otra atrás. Menos mal que son blanquitos y gente en Canadá que le está dando donde vivir. Pero yo les digo que existen gente así, Sí. que no ven el riesgo de esos niños que ellos trajeron, ¿m? De Haití, de Canadá, que estaban muy bien y cogieron para allá. O sea, eso se da constantemente, ese tipo de personas. Este personaje que era brillante, porque a la larga nos guste o no nos guste, tenía razón cuando dijo que su barca no se iba a hundir. Y no se hundió. Se hundió. Ah. Entonces, cuando tú tienes tanta inteligencia, es como un envase con tantas ideas que ni duermen. No son personas normales. Los superdotados no son normales. Y cuando fracasan, ahí es que se vuelven locos de nada. Porque tienen que hizo una varias veces. realidad distorsionada. Su realidad es una distorsión. Es que por eso inventan. Sí. Por ser distorsionada. Si ellos fueran de lo que ven como nosotros, digo, yo me encuentro que no soy superdotada para nada. Entonces, si ellos ven como yo, ellos no se atreven, ¿para qué yo voy a pasar tanto trabajo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No, hombre. Para yo eso creo que yo lo que molesta es el fallo, que no lo logró, que no logró el desarrollo. Y aún Ahora, así si llega a desarrollarse. Y aún así persiste con su idea de que aquí logra podemos desarrollarse, vivir. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? si lo logra desarrollarse, es un genio y es alabado. Y Él lo más murió importante, pensando que sí, porque incluso le dijo a la señora, vamos arriba, y estaba lo contrario. que eso es lo Él lindo. murió en eso, Eso es lo obstinado lindo. hasta la muerte. Señores, recuérdense de los conquistadores, Carlomagno, ¿cómo que se llama? El que quiso seguir descubriendo. Alexander the Great. Alejandro. Ajá. Alejandro. Él lo que quería era seguir. Pero No, mira, doña Billy, son mentes así, como ayer y brillantes. yo estaba viendo en YouTube una pareja de muchachos jóvenes que cogieron y compraron un velero. Ah, sí, hay muchos ahí. Se montaron con los dos carajitos a darle la vuelta al mundo. O sea, Pero eso es muy se común. despidieron de los trabajos, se montaron con los dos carajitos y andan por ahí, por América del Sur, dando vueltas con dos muchachitos. Yo digo, coño, pero qué par de irresponsables. Eso no han pasado los trabajos que hemos pasado nosotros, Esos guerra, muchachos, que no hay ellos se luz, que no filman, hay que agua. aquí en el barco, llegando a Puerto Rico, digo, qué irresponsable. No. Ahora,
Pero Eso lo ven acá, decimos Ricardo, tú y tú nunca yo. has oído hablar de homeschooling. Ajá, claro. homeschooling, eso lo decimos Entonces, tú esos y muchachos, yo. Pero es lo así, mismo. así es que eso es. Es Muy lo de mismo. acuerdo con el planteamiento de Billy. De verdad que ahí todo el mundo estaba hablando un poco y hace como si él fuera una persona común y corriente. No, Él no era una persona, no lo podemos ver de los ojos nuestros. Él es un visionario. Era un no, él visionario, era brillante. era brillante. Fíjate cómo se Brillante. aprendió la Biblia de memoria, a pesar de que no quería saber, No no le no creía en encontró. Dios, pero Exacto. se la sabía de memoria para que no vinieran curitas como estos, o pastores como estos, inclusive, o por curiosidad. No, porque esa gente nunca se satisfacen. Ellos tienen que saberlo No. todo para Están poder hacer buscando y todo. buscando y buscando. Y una Ujú. cosa, un punto era que el pastor, ya cuando él llegó, ya el pastor tenía un tiempo y estaba Sí, eso muy, era un vividor. Y le o daba sea, dinero y el recogía pastor dinero en no llegó Baltimore. junto con él. Sí. Ya cuando él llegó, el pastor tenía tiempo, ahí ya Y lo otro es, Roberto, que no sé si a ti te pasa, que yo tengo esa manía. Quizás es la manía de los arquitectos, ¿no? Quizás tú que estás al lado de Yulisa, uno siempre está preguntándose cómo es que las cosas tienen que ser. ¿Para qué es que me preguntan esto? ¿Para qué es que tengo que hacer la fila en aquel lado? ¿Por qué es que hay que venir? Coño, pero ¿por qué no lo hacen de la otra manera? Uno siempre está como Pues tú organizándole ves, la tú vida. tienes esa mente y estás Uno siempre está creando. como, Pero eso no es de los arquitectos nada más. bueno, yo pregunto. Eso no de es los de los- creativos, No, de los él creativos. No, y la dice gente que que él da tenemos el los sitios y procedimiento en la comienza a cabeza. ver si la puerta está Exacto. perfecta o no. Procedimientos. Ajá. Pero el arquitecto siempre está como, yo siempre estoy como pensando, pero ven acá, ¿y por qué que no es de otra forma? ¿Y por qué de esta manera? Entonces siempre hay un cuestionamiento a la realidad. Y el tipo, en ese momento, siempre lo hubo eso, que lo que dice Yulisa, en los 80 y pico, hubo muchísimas manifestaciones de gente que quería formar vainas nuevas, salirse de rutina y como rebelarse un poco. Era un momento de un poco de rebeldía en ese momento. Pues en Del los 70 y status pico quo. también. Sí, Recuerda que el 79, 80, por a ahí. los 80 ya estaban todo el mundo en una discoteca, pero Bueno, para que este libro es de los 80, la película del 86, pero el crisol es el 80. ujú. Yo realmente me gustó mucho la película. Yo el personaje, no sé si es que yo he entendido algunos locos que yo he aprendido a vivir. Uno que vino una vez con una idea de que iba a ser un moquitero, que los moquitos se iban a morir y que qué sé yo, que era del cuerpo de paz. Que vienen Pero mucho Billy, como eso. así es que se hacen las invenciones. O Sí, sea, pero y Tami pasa nos ha como dado el muchísimos señor. ejemplos Sí, de gente que se inventa. Bueno, yo tengo un ejemplo ahora que no lo puedo decir mucho porque todavía no se sabe. No, no lo diga, no lo diga. Pero no mío, sino Sí, pero entonces lo vas a divulgar. Mejor no lo diga porque ya No sabemos lo que diga. es como los que cuando Cuando me lo tú como los divulgas- cuando me lo camarones. explicaron, yo dije, ¿qué? Y Y yo le la voy a diferencia decir, de eso, Dilo, Yasmín, Yasmín, es- dilo. No, que le puedo. daña No, pero mira. la parte hay una de diferencia. Dilo. innovación, No le la hagas caso. creatividad. Dilo. A Ah, ver, Ya no se me está haga caso, poniendo, está ella bien. dijo que no lo quería decir. Pero Mira, por hay una ejemplo, diferencia. es el otro ejemplo que yo tengo que Billy dio en el clavo y es que yo me regalé unas clases de francés este verano. Ese fue mi regalo del verano personal, o sea, con Zoom, pero personal. Y esta señora que es francesa pasó los últimos 10 años en Camerún con la familia, con 3 hijos. Y ahora usted está dando esos ejemplos y ella me dice, no, porque ya tenemos, con todas las cosas que está pasando, tenemos que volver a Francia, pero yo quiero pasarme un tiempo en Guadalupe, porque como que todavía tenemos eso de que los muchachos, El y usted está espíritu hablando y yo estoy pirata pensando en eso. existe. Yo he Sí, tenido pero- que tener tanta gente aquí que viene con unos proyectos de que señora, recoja los animales, que qué sé yo qué, que aquí maltratan los animales. A mí no me gusta que los maltraten, pero yo le digo, mire, lo que pasa es que ese caballo, ese señor le falta comida y no está pensando mucho y que debe gastar mucho cuarto en el caballo, que está mal comido. la Entonces, todo diferencia. es sociológico, psicológico, Sí, productivo. Y recuérdense el ejemplo de Fondo Negro, que terminaron todos dejando de ser agricultores y tener un colmado y 2 mujeres más. ¿Qué pasó sí, ahí? Una falta de estudio, punto. la Punto cual. diferencia.
La diferencia radica cuando la persona se va a un desarrollo propio o cuando se va a hacer una ayuda, pero en este caso la diferencia está en la visión mesiánica de las cosas, ¿no? Cuando la gente lo que quiere cambiar es la sociedad total e integralmente. Porque hay un grupo de locos que quieren hacer un invento, hay otro grupo de locos que quieren mejorar la Wow, sociedad. otra vez estamos de acuerdo. Pero hay un grupo, hay un loco que lo que él no quiere es que nadie esté tranquilo, él quiere cambiar a todo el mundo. Y él Bueno, quiere cambiar la manera como todo el mundo piensa y como todo el mundo actúa. Entonces, ese loco en particular, que tiene esa visión mesiánica de las cosas, ese, si le va bien, es un éxito. Pero si fracasa, entonces es un problema, porque se arrastra como a 4.000 atrás. Por bueno, ejemplo, yo le cuando tengo uno más lee- miedo perdón, a los María, genios de la tecnología, que ellos no saben cuando uno nada. lee a Musk, cuando uno lee a Musk y lo coge en serio a él y lo investiga, es que él cree de verdad que él va a cambiar la sociedad. O sea, Sí, él cree que él está haciendo una sociedad revolucionaria y que él va a modificar ecológica, la manera social aparentemente. de la gente a través de la Comple- técnica. Ujú. Entonces, el problema de Musk, que yo me lo encuentro genial, para mí me parece un tipo sumamente inteligente. Yo creo que es un tipo que fuera de serie. Para mí, ¿no? Yo Sí, creo sí, que él fuera es de muy serie, pero su problemita es que él realmente cree que está cambiando Pero el es que globo, si el él mundo. deja de creer eso, no sigue inventando. ¿Tú me Así entiendes? es. Ese es su motor de su existencia. Y buena o mala, Pero yo Ricardo, monté en un Tesla y la verdad que déjame decirte, me encantó. No, pero yo lo admiro a Musk, ¿eh? Entonces, Ricardo, no, yo ven acá, sé, pero si tú agarras y te pegas con Tesla, ya inventé Tesla, estoy despegando. Yo voy a seguir pensando en que en cohetes que van a la luna y todo eso, y meterme en cohetes también que van a la luna, y no solamente No, pero ahora, él ahora estoy inventó pensando PayPal. Él inventó el PayPal a famoso, los 14 años. el famoso Internet ese, que también eso es de él, es un proyecto de él también. Starlink. Starlink, o sea, estamos hablando Pero de él gente que está inventó muy allá. Musk. Él puede generar muchos cambios, te podría Pero yo le sorprender. yo voy a creo preguntar, que sí, pero yo quiero preguntarle una agraciado. pregunta a Billy acerca de esas personalidades, de esas personas. Mira, Que yo fue lo que realmente, yo pero digo, déjeme hacerle la pregunta, que fue lo que ay, yo vi en no quiero ser buena en la pregunta, personaje. porque yo le digo a mi marido que él está enamorado de Musk. Yo estoy celoso. No, pero yo no estoy, yo no, Pues se pasa el día entero viendo la vaina de Musk. Y digo, yo, ¿qué vaina es? yo no me Coño? voy Yo a no entiendo especificar en nada. Musk. Yo me voy a Ajá. especificar en este personaje de esta película donde había una inteligencia superdotada, donde ¿Dónde él podía... estudió? Recuérdate dónde él estudió. No, yo Harvard. estoy diciendo en la película. No, en la película, creo que él Es estudió en autodidacta. MIT. Es MIT. autodidacta. Él es autodidacta. Es No, autodidacta. él porque- estudió en MIT. Él empezó, no pudo terminar porque No, porque él sabía más que los profesores, señores. tuvo que salir. Exacto, Ujú. pero mi pregunta es esta, porque esas personas que son muy genios y tenemos en los últimos tiempos hemos tenido muchos que son visionarios, pero que también tienen la parte mesiánica, como dice Yulisi, como dice Ricardo. Yo me acuerdo que Steve Jobs no quería que los teléfonos ni la computadora se abrieran para que nadie viera lo que estaba allá adentro, porque eso era lo de él. O sea, son gente egoísta, pero yo Pero tenía razón, uno no quiere que le vean película, a su no, cosa. pero en esta película hay un contraste de esa gente que en muchas cosas son muy, ¿cómo se dice? Naive gullible. O sea, son personalidades donde, por ejemplo, este tipo es lo más inteligente del mundo, pero yo cuando vi que él cogió ese bloque de hielo, dije para llevarlo a 4 días de distancia, a enseñárselo a los indígenas, y el hielo se le derritió. O sea, ¿cómo él no pensó que se le iba a derretir el hielo? Miren, Entonces, yo eso creo, se ha visto estas personalidades en son mucha así. gente muy inteligente que para las cosas simples no caen en cuenta, mientras que las cosas complicadas, o sea, hay muchos ejemplos en Muchos detalles que tecnología. tienen que irse, señores, definitivamente. Pero yo sí insisto en que ese tipo de cerebros son diferentes. Vamos a ver la película
que él inventó eso, que eso es una genialidad. ¿Y dónde tuvo su fallo? En los bandidos, porque él hubiera ido otra vez a inventarse otro sistema para que llegara el hielo allá. Pongan eso en el pensar de la genialidad. Ahora, ¿qué es lo que la película nos dice? Ah, tú puedes ser muy genio, pero fuiste muy ingenuo porque tú eres muy humano. Papi, ahí hay dos blancos, ahí hay una gente que lo tiene hostel. Mira el prejuicio de que como ellos eran nativos que tenían más juicio que nosotros, porque decían que esta gente blanca lo que hacen es destruir, ¿no es verdad? Ellos son los que van a salvar el tipo. Si no pasa eso, el tigre hubiera inventado otra cosa para que el hielo hubiera llegado. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Entonces, ese tipo de mente, cuando tienen un problema, buscan otra situación. Como, vamos a suponer, Spark, qué sé yo, ¿cómo que se llama lo que tiene Musk? ¿Cuántas veces el fuñó cohete no se fuñó hasta que finalmente pudo pararse derechito el cohete? He didn't give up. Pero usted ha probado mi punto. Esas personas son inteligentes, tecnológicos, son No, son ingenieros. ¿Qué es lo que es un inteligentes, no, son ingeniero? El que resuelve un superdotados. problema. Pero inteligencia Superdotados. emocional a veces están menos cero. A veces están en Perdón. kindergarten. No, no. Recuerda que emocional. existen 8 tipos de inteligencias Sí, pero es un y superdotado. unos desarrollan unas más que otras. En este caso, casi siempre el que es inteligente en el área de la invención no siempre es empático ni confiado. La parte social es nula, casi siempre. Porque Solamente vive se en su propio sabe mundo. relacionar con sus seres directos. Eso decimos los humanos normales, porque nosotros no entendemos la mente de los superdotados. La psicología, desgraciadamente, está en pañales con ese tipo de personas. ¿Ok? Una cosa es ser superior y otra cosa es ser superdotado. Gracias a Dios que ahora hacen campamento de superdotado y de qué sé yo qué, para eso mismo, para darle que esas aparentes inteligencias que mucha gente dice que no es inteligencia, sino actitudes. Entonces, creo yo que los superdotados no son entendidos por nosotros los normales. ¿Ok? Entonces, al no poderlo entender, no podemos medirlos, porque siempre lo estamos midiendo en función de la norma, no de superdotado entre superdotados. Y los superdotados no están mucho en entender mucho la psicología, porque ellos son fuera de serie. Lo que yo quiero hacerles saber un poco, porque los muy inteligentes que yo trabajé tenían mucho problema en la escuela porque los maestros no entendían cómo ayudarlo, ni ellos cómo ayudarlo. Era la misma cosa que los que tenían los puntos de la curva. Recuerden ese detalle que yo les quiero decir. El detalle que nos invita a reflexionar es la poca desgracia, la desgracia social de tener estos tigres delincuentes que tienen 0.05 de inteligencia social, pero sí de inteligencia de sobrevivencia, con el arma. Yo creo que él hubiera inventado otra cosa si no pasa eso. Entonces, esa es la parte reflexiva. ¿Cuánta gente viene con tantas buenas intenciones que son dañadas por una corrupción social? O vamos a hablar una corrupción política. Ese es el punto reflexivo de lo del hielo, porque él se hubiera inventado otra cosa. Ese es mi pensar. Pero ese detalle es el que me lleva a mí a recordarme los camarones
y fondo negro. Que siempre hay como un factor que el ser humano todavía no somos capaces de acoplar. Muy bien. Es simplemente mi visión, que quiero que examinen ese punto. Digo, yo defiendo... Yo he leído bastante de los superdotados y es que son incomprensibles. No, pero son no hay forma necesarios, señores, son necesarios. digamos. Son necesarios. Yo amo al que inventó el aire acondicionado, pero tengo calor. Yo creo que podemos... Bueno, pero nada, También- ese es mi punto de vista reflexivo. Y También lo tú podemos tienes- poner en micro, cuando ustedes también quieren ayudar a gente. ¿Qué tanto yo le voy a dar de la esquina? Si lo va a usar para droga, dale galletica. O sea, una serie de vivencia, de causa y efecto que tenemos diario, porque nosotros somos el 2% de la población de este país. Y nos vamos a ir sin escuchar a Tania y a Exacto. Patricia y a Francia. Y Alice, Bueno, doña Y Virginia. Tami tiene la mano Yo cedo, levantada. yo cedo Tami mi tiene la mano Perdón, levantada. Tami, no te vi. Y yo quería decir Yo que cedo mi puesto para alguien que no haya hablado. No para Julio. Correcto. yo quería decir que yo fui a un campamento de superdotados y me pusieron a cuidar los carros en el parqueo. Julio. Mira que yo esta noche empecé media contrariada y tú me has hecho reír porque no pude entrar por la Julio, live. aprendiste Estoy mucho, aquí con Julio. el teléfono y con la mano adormecida. Sí, esta película me pareció maravillosa y el Cineforum de hoy me ha parecido No, la Genial, película es bonita, genial. es contradictoria, es bonita y es desgarradora al final. No, no Pero es es bonita. bonita, no es bonita, porque ese es un hombre que no pensó en su familia, no pensó en nadie. Para mí, esos superdotados serán muy maravillosos para muchas cosas, pero que no pueden ser tan inhumanos. Sí, pero para mí, al las dos- principio las- ellos como familia se llevaron bien. Sí, y al eran- principio, pero em- después em- cuando él persiguió su, querían cuando él persiguió su enrumbar meta, él no pensó en familia ni en nada. Él no quería nada más que seguir con su meta. No, al principio creo que tenía buenas Al intenciones. principio, mi amor, y los hijos lo adoraban, pero al final se dieron cuenta de que el padre lo iba a llevar a la muerte. Iban a la muerte, todos. Él estaba ofuscado con su inteligencia. Ah, bueno, perfecto. Peligro. Lo que cambió su Fantástico. visión fue el peligro. Lo que cambió completamente su visión fue el peligro. Él A mí me no- enseñaron una frase que dice que de buenas intenciones está lleno el cementerio. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, mejor vamos a dejarlo ahí todito porque todos vamos a terminar. Tania, pero elabora un poquito ese punto porque eso es muy importante. ¿Cuál, Pero mi amor? tranquila. Lo de que qué le cambió a él. Es que él midió todo, el desarrollo, el que él podía hacer una comunidad nueva, de hecho congregó personas, todo bien, hasta el peligro. El peligro él nunca lo midió, no midió que podía haber un peligro inminente que pusiera en riesgo a todos, inclusive a su proyecto, que era parte de su vida. Pero Y ahí no había- al ahí no había un medirlo, pueblo, ahí no había una población, ahí lo que él iba, donde él fue era un sitio totalmente inhóspito. él lo Ese- fue convirtiendo, lo fue transformando. Pero no Lo iba fue gente transformando. ahí, ¿qué gente iba a ir ahí? Dime tú. Y los que habían lejos eran unos salvajes que nunca habían visto, a nadie. O sea que la verdad es que él fue a perseguir su meta de genialidad, pero él no pensó en nadie más. Al principio en su familia, pero al final estaba dispuesto a destruirlos. Con tal Pero de él seguir- quería una vida mejor, él estaba cansado del consumismo con el que estaba viviendo. Pues fantástico, porque se vaya entonces, fantástico. Se fue, eso es lo que hizo, se fue, realmente se fue. Sobre todo que fue- No que fue cupo un en su gran genio, ambiente, sí, un gran fue genio, inadaptado para fantástico. su ambiente, pero está buenísimo. Ustedes han hecho una exposición excelente, de verdad lo he disfrutado tanto. Es que es una mucho película punto de diferente, fue diferente el drama. Así es, así es. Fuera del cuadro común.
Ujú. Tenía mucho que ver aquí. Hay Lamentablemente que no ver, fue exitoso. hay que ver de todo. Sí, señor. Exacto. Bueno, Señor Ricardo, Julio, ¿puedo tirar la cuñita para el lunes? pero El cuando paremos la lunes- grabación, Perfecto. sí, sí. Después de tu despedida. Ricardo, ¿estás ahí? Se fue a comer. Parece que se fue a cenar. Señores, muchas gracias. Excelente todas las participaciones. Los citamos para el próximo Cineforum y ya anunciaremos la película próxima oportunamente. Muchas gracias. Buenas Fue fantástico, mi amor. Muchas gracias a todos.